lo que viene ahora es una mesa de asistentes personales que nos han pedido a Juan y a mí que estemos aquí. Y os voy a ir presentando y vais subiendo y os sentáis y comenzamos, ¿vale? Pues bueno, esta es la última ponencia del Congreso y hemos querido mostrar la otra parte de la diversidad funcional. El punto de vista de las asistentes, los asistentes. Esas personas que se convierten en nuestras piernas, nuestras manos y a veces incluso en nuestra voz. Vamos a escuchar a Luna y Majo, que son asistentes personales desde hace años, a María, que trabaja en una residencia para personas con diversidad y que también es profesora de yoga adaptado, a Neus, que ha trabajado en Centroamérica en proyectos comunitarios con personas con diversidad funcional, y a Ana, que es profesora de yoga y asistente en las clases. La verdad es que estoy deseando escucharlas, porque me interesa mucho esa parte. Yo sé la mía, pero a veces no sé qué piensan, qué piensa quien está asistiéndome, cómo le va. Y bueno, cada una nos va a contar una parte, van a hacer una pequeña charla y lo que os pedimos es que preguntéis, porque pretendemos hacer un coloquio y bueno, queremos saber vuestras inquietudes, las nuestras, seguro que a nosotros nos surgen preguntas y vamos a ello, ¿vale? Ahora vamos, claro. Vamos para allá. ¿Cuánta gente? Madre mía. No cabemos más ya. ¿Quién comienza? Va. Yo tengo una pregunta para vosotros dos. ¿Sí? ¿Comienzo? Venga, va. Empieza. Va. Sí. Mi pregunta es a la hora... Bueno, Habla, que no sé. que contaseis un poco vuestra primera experiencia con asistentes personales. O sea, tiene que dar vértigo, tiene que dar un poco de miedo. No sabes realmente la persona cómo es. Quiero decir, pues es un asesino en serie. Joder. ¿Sabes a qué me refiero? Ese vacío, ese miedo. Sí. Nos está preguntando cuál es nuestra experiencia como asistidos con nuestro primer asistente personal. Dice, porque debe dar miedo, no sabe si es un asesino en serie. Oh, me da miedo pensarlo, ¿eh? Vaya tela. Bueno, igual hemos tenido alguno, no lo sabíamos. No nos hemos enterado, no sé. Pues hombre, miedo, claro que tienes mucho, normal. Es como... Me tiró a una piscina que al principio es muy emocionante, pero luego hay cosas que no son tan guays, ¿no? Y luego, pues bueno, aquí está mi madre que también puede decir que ella también pasa miedo a veces, ¿no? En plan, es que no la conoces a esa persona. Yo, no, pero... No sé, es como cuando... Supongo que es como cuando uno tiene un negocio y contrata a alguien. Es como, no sé a quién estoy contratando. Pues no. Puedes tener una idea aproximada y con el tiempo vas afinando más la puntería, pero te puede pasar cualquier cosa. Pues sí, yo he tenido suerte que no me ha pasado nada así raro. Pero bueno, anécdotas con asistentes, pues tienes muchas, claro, están pasando. Y bueno, yo creo que al principio miedo se te olvida un poco por eso, que la emoción de me voy de casa, puedo hacer lo que quiera, puedo comer lo que quiera, puedo hacer una fiesta en mi casa si quiero, luego tampoco haces tantas porque luego hay que limpiar y es un poco... Pero bueno, y no sé, yo creo que la primera no fue con miedo, fue con eso, con la emoción de... No sé, imaginaos cuando os fuisteis de casa vosotros, ¿no? El primer día que te vas de casa es como, qué guay, tal, todo maravilloso, ¿no? Pues, o así, no sé, Jesús, ¿cuál fue eso? Bueno, mi experiencia es que estaba cagado y que me quería ir de casa, pero me daba tanto miedo en las manos que me iba a poner y en encontrar la persona que se demoró tiempo. Y mi padre ya me echaba de casa inconscientemente, como conté ayer. Él plantó el sillón cada vez más en el salón y yo ya no podía ni entrar en mi comedor. Él me decía, pues si no te puedes ir, pero me estaba tirando con su sillón, ¿no? No sé, es un poco tirarse a la piscina, me da pánico que me dejen en una cama y se vayan. Y, ¿qué hago yo aquí? No puedo llamarlo. Pero bueno, la primera persona salió, era secretario de Tetransport, el gimnasio adaptado que montamos, la asociación, y
pues no sé, salió una de las personas que estaba de voluntaria, no sé cómo surgió. Oye, necesito una persona. Sí. Y nada más llegar a casa, surgió de irnos a Tenerife, en un viaje adaptado. Le dije, oye, ¿tú viajas? Dijo, sí. ¿Nos vamos a Tenerife? Sí, nos fuimos a Tenerife. Fue tremendo, porque esta chica, un encanto, era muy mental, se agobiaba, pero no me lo decía. Entonces yo la veía súper tensa, se podía cortar el ambiente, ¿no? Y era, cuando estábamos en la habitación era, he hecho algo mal, le he dicho algo que no le ha gustado. Cuando salía de la habitación era yo, súper guay, súper... Y cuando volvimos del viaje, un día me coge, se sienta, tenemos que hablar. Oye, te pido disculpas porque no he estado muy bien. Y yo, o sea, no es algo que he hecho mal, yo pensaba que, no sé, te estaba diciendo algo mal. Bueno, cada persona es un mundo y toma daca, ni tú me asistes, ni yo soy asistido, porque a veces me he dado cuenta de que yo asisto a mi asistente en ciertas cosas y estamos ahí para echarnos un cable. Necesito ciertas cosas, no te metas demasiado en mi vida, aunque a veces te dejo, aunque a veces no. Pues es así, esa es mi experiencia, ¿no? Bueno, que lo complicado a veces es encontrar un poco el equilibrio, porque es una persona que está contigo muchas horas, que hay momentos que es un compañero de piso, hay momentos que puede ser un amigo o una amiga, hay momentos que es tu empleado. Es un poco encontrar ahí porque lo que dice Jesús, sí, a veces no te metas en mi vida, pero a veces pues no lo puedes evitar y te apetece que esa persona comparta cierta cosa contigo o esa persona compartir, bueno, no sé, pues te quiero presentar a alguien importante para mí porque me caes bien, no sé, cosas de estas. Pero luego a lo mejor hay un conflicto y tienes que hablar con esa persona y decirle, oye, es que esto no me ha gustado, o al revés, esa persona tiene que decirte, oye, pues esto no sé, es una relación humana, ¿no? Realmente, no hay un manual tampoco, es difícil encontrar ahí Y a veces te pasas por un lado, a veces por el otro. Bueno, pues ahí estamos aprendiendo todavía, ¿no? Bueno, pues yo quería hacerle una pregunta a Juan porque me ha resultado muy interesante el enfoque, ¿verdad?, de primar los derechos humanos, ¿no? No un enfoque asistencialista ni tal, ¿no? Entonces tú has ilustrado muy bien un poco a lo largo de la historia dónde nace ese movimiento en Estados Unidos y yo quería preguntarte si existe algo en España de este movimiento y cómo ves tú que pueda encajar o que está muy lejana, ¿no?, las instituciones o las políticas de España para ir avanzando en ese tipo, ¿no?, de proceso político, ¿no? Sí. Pues a ver, sí, existe el Foro Vía Independiente, todavía existe, que es una no entidad realmente, ¿no? Porque no hay un presidente, la gente propone cosas y es como, no sé, como un foro de pensamiento, ¿no? La gente, pues se han escrito muchas cosas. O sea, sí que hay un activismo que está un poco atascado últimamente, me sabe mal decirlo, pero es cierto. Bueno, los problemas que hay siempre en estas cosas, ¿no? De gente que era muy importante, desaparece y parece que no hay nadie más después y supongo que estamos en un momento así un poco raro, ¿no? De cansancio también. Y luego, ¿qué más me has preguntado? Perdón. No, que cómo veías el país, cómo ves eso en España, cómo pasa. Que cómo lo veo aquí. ¿Está muy lejos o...? Está muy lejos, pero bueno, cuando hablas con alguien de Noruega y te dice que hace 25 años también estaban lejos, pues como te animas un poco y bueno, no es tan raro, ¿no? Al final los problemas son los mismos en todos los países, da igual, la cultura al final siempre es un poco lo mismo. Es un poco que la gente se crea que es posible y empieza a pelear por ello, evidentemente, si no... Y las personas con diversidad, pues estamos muy acostumbrados a que se nos divida, en plan la etiqueta de los parapléjicos del pie derecho, los no sé qué, y estamos tan divididos que al final nos peleamos entre nosotros
porque yo me entro a una subvención, pero no quiero que te enteres tú, porque entonces me la quitas y no puedo pagar a no sé quién. Y eso le viene muy bien a, pues eso, a la gente a los políticos, ¿no? Tampoco son todos los políticos malos. Muchas veces entienden, te explican. O sea, bueno, una experiencia con políticos es que, primero, no tiene nada que ver con el partido de que sean, da igual, depende de la persona. Y luego, muchas veces no se enteran de la realidad porque nadie se da cuenta. Entonces, claro, si la gente va a pedirle algo, al final lo harán. Si nadie va a pedirles nada, pues no te van a venir a decir, oye, ¿queréis no sé qué? Pues no funciona así. Entonces es un colectivo que no hay unión. Y bueno, que yo lo que llegaremos, supongo que sí. No sé si yo lo veré, pero bueno, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana pues sí que había un avance, por lo menos. Y en otros sitios pues también. Pues eso, lo de siempre es seguir luchando y peleando y pidiendo tus derechos. Primero ya hemos conseguido que estén escritos, ahora pues bueno, pelearse con ellos. Y luego está también Solcom, que es una asociación. Claro, el problema del foro era que no tenía entidad jurídica. Entonces, si querían reclamar algo o pedir algo más en serio, no se podía. Y bueno, surgió Solcom, y que se dedica un poco a esto, ¿no? Que es un poco... Se están dedicando más a temas de defensa jurídica, quizás, ¿no? Son temas de educación con los niños. La educación inclusiva está fallando muchísimo, y si tú a un niño ya de pequeño lo sacas del circuito principal, ya empieza en el colegio especial, ya no se relaciona con otros niños sin diversidad, ese circuito acaba en una residencia y sin vida independiente. O sea, eso no lleva a otro sitio. Porque se ha visto ya que no lleva a otro sitio, no me lo estoy inventando yo, ¿no? Entonces, bueno, pues falta eso, activismo. Empiezan a haber figuras públicas con diversidad, también es bueno. Todavía falta mucho, pero bueno, ahí estamos, no sé. Hola, bueno, primero me ha gustado muchísimo la presentación y a mí personalmente me ha ubicado muy bien entender un poquito mejor desde vuestra piel, ¿no? ¿De qué va esto? Y hay una cosa que desconozco completamente, a lo mejor soy la única de la sala y sí, pido perdón. ¿O no? Desconozco si la figura de asistente personal, que parece que es una pieza tan importantísima, en la ley de dependencia está descrita y contemplada de alguna manera a la hora de dar esas subvenciones que impliquen a esta persona. A ver, está. Tenemos que tener en cuenta que la ley de dependencia, en teoría se llama Ley de Promoción de la Autonomía Personal, pero esa parte de promoción no ha llegado nunca, entonces bueno, pues se llama Ley de Dependencia un poco por eso quizás. Se concibió como una ley geriátrica y de repente se dieron cuenta, uy, nos hemos dejado fuera al 10% de la población, vamos a ver si los metemos en algún lado. Y el asistente personal se metió un poco de refilón por presiones del foro, y luego cada comunidad autónoma lo ha desarrollado o no. En Valencia, por ejemplo, sí que está desarrollado. Ya te digo, hasta hace un par de años éramos 5 personas solo, ahora hay más. El otro día salió en prensa un artículo hablando que el gobierno valenciano quiere promocionarlo. Bueno, pues están en ello. O sea, sí que se empieza, pero por ejemplo no existe, la figura laboral del personal no existe. No, yo cuando voy a contratar a alguien me tengo que inventar un poco dependiendo de mi visión y lo que me dice mi asesor, pues le hago un contrato de una manera determinada u otra. O sea, es un poco, pues bueno, así. También están en ello. El tema de la formación, pues también están en ello. Pues se empeñan en que tiene que tener formación y es como, estamos pidiendo más formación que en Suecia. Y yo creo que la gente en Suecia no es más lista que aquí. Creo que somos iguales, más o menos, ¿no? Pues un poco está en ello, está definiéndose todavía. El miedo un poco es que ahora, como se ha puesto de moda y hay dinero para ello, si hay formación, hay dinero para formación, y ahí empiezan a aparecer entidades muy grandes que les mola mucho todo esto, que yo lo entiendo también, ¿no? Y el miedo es un poco es que se desvirtúe todo esto y acabe siendo una especie de cuidador extraño, que ya lo está haciendo en algunas entidades, pero bueno, es un poco, veremos para dónde va tirando. Yo al final, pues, a nivel personal, pues pelearé para que lo que yo creo que está bien funcione,
que cada vez sea para más personas, un poco la idea, ¿no? Que a mí me da mucha rabia a veces sentirme un poco como, y me lo han llegado a decir, en plan, es que claro, tú es como que eres como una especie de élite extraña y me sabe mal, o sea, a mí no me gusta eso. Yo por mis circunstancias de vida pues he podido llegar ahí, pues sí, que todo el mundo no puede, pues no, por desgracia. Pero bueno, la idea es que cada vez más gente pueda acceder a ello y esperemos conseguirlo, no sé. ¿El micro? Vamos a empezar a escuchar asistentes, ¿vale? Y voy a dar paso a Nilam, María, que nos va a contar un poquito su experiencia. Bueno, mi nombre es María, pues soy profesora de yoga y trabajo en una residencia de personas con diversidad funcional. Bueno, yo en Sevilla, hace 20 años ya, estudié la carrera de Educación Especial, pero nunca he ejercido. Bueno, solo el primer año, cuando acabé la carrera, que sí que nos fuimos con un proyecto a México, solo ahí, pero era de voluntariado. Sí que empezó ahí un poco o sea, el conectarme, ¿no? con lo que es la asistencia y todo, porque empecé en una asociación, en una ONG, cuando estaba en la facultad, y ahí fui descubriendo ya un mundo de muchas posibilidades. Y tuve también mis primeros encuentros, porque recuerdo que me tocó, o sea, cada monitor nos asignaban a un usuario, ¿no? Se le llamaba entonces. Y me tocó asistir a una chica de mi misma edad, con parálisis cerebral infantil, y yo recuerdo que nos hicimos muy amigas, pero había una cosa que a mí me chocaba mucho, y era que siempre iba vestida con ropa muy infantil. Y claro, yo no se lo decía a ella, pero sí, una de las noches de un campamento, hacíamos salidas, campamento, y una de las noches de un campamento me salí fuera de la habitación a hablar con un compañero y recuerdo que le dije, esta chica ya estaba dentro de la habitación, acostada, yo pensaba que dormida, no estaba dormida. Yo le dije a mi compañero que no me gustaba, ¿no? Que sus padres la vistieran con esa ropa tan infantil, que la infantilizaran tanto. Y claro, al día siguiente esta chica no me hablaba, no me dirigía la palabra, totalmente seria. Fuimos al baño, todo, y ella no me decía nada, hasta que me dijo lo que le pasaba y que me había oído. Entonces, claro, o sea, ahí ya empecé a aprender y me prometí a mí misma que no juzgaría ni padres, porque no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, cada uno... Ella me preguntaba, ¿y qué si esta ropa es más cómoda para mí? ¿Qué si a lo mejor a mí me gusta vestir así, ¿no? Y empecé a pensar además, o sea, que a veces subestimamos, ¿no? A quien tenemos delante. Luego seguimos siendo muy amigas. Después también, pues, vine aquí a Valencia y empecé a trabajar como camarera en una chocolatería. Y lo compaginé también, o sea, lo compaginé con el trabajo de voluntaria en esa misma asociación que había en Sevilla, que hay también aquí en Valencia. Y me acuerdo que me asignaron a un chico, o sea, nos asignaban a chicos que necesitaban alguna cosa en especial, ¿no? A mí me tocó bueno, digo otro nombre, me tocó con Antonio, que lo que necesitaba era conocer Valencia, ¿no? Él vivía en Torrente, necesitaba conocer Valencia, los medios de transporte, cómo ir al cine, cómo ir a sus entrenamientos, cómo ir a varios sitios.
Y yo, bueno, yo que no conocía nada de Valencia, ahí empezamos los dos a conocer Valencia a la vez, ¿no? Movíamos los dos con el mapa y bueno, fue una experiencia también muy chula, pero claro, ahora es él, ¿no? El quien me indica cómo ir a todas partes. Paré mi trabajo y el voluntariado porque tuve un accidente. Me atropelló un coche. Entonces estuve varios meses en silla de ruedas porque, bueno, salí del hospital con las dos piernas escayoladas, el brazo escayolado, la cabeza vendada, casi no se me veía piel. Y entonces viví lo que es un poco la otra parte, ¿no? Durante poco tiempo, pero viví un poco lo que era la otra parte. El estar asistida, ¿no? En este caso por mi madre. Claro, los primeros días muy bien. Los primeros días ella me mimaba mucho y bueno, estaba bien. Tampoco yo estaba seguía aturdida y bien. Pero luego, conforme iba pasando el tiempo, ya me quitaron una escayola, la otra pierna vendada, seguía con el brazo escayolado, pero ya yo pensaba que podía salir de casa. Además, era como, había estado un tiempo, ¿no? Ya que vivía sola y necesito salir. Y venían mis amigos a verme y yo les decía, quiero salir de aquí. Y mi madre era muy reacia, ¿no? Esa era como, no. Y yo, ¿cómo que no? Si ya yo soy mayor. Y conseguía salir y que ella se enfadara bastante, ¿no? Esto era como, sabía que eso era temporal, pero me hacía pensar también muchas cosas, como a veces podemos eso, ¿no? Sobreproteger demasiado, estar demasiado, evitar, ¿no? Y me hacía reflexionar sobre muchas cosas. Al final, bueno, salía, aunque el ascensor era súper pequeñito y al principio, bueno, cuando tenía una escayolada, mis amigos me cogían de alguna forma, casi le rompía el cuello al otro porque con el brazo escayolado era un jaleo. Pero bueno, al final sí que conseguía salir, era difícil también a veces, había pocos sitios con rampa, al final acababa con dolor de culo, con todo, pero quería salir. Después, bueno, hubo incluso un día que me fui a la playa incluso, ¿no? Era como una gozada eso, de ir a la playa. Ese día sí que vino mi madre, esto sí, lo cuento, cuento. Vale, pues conseguí irme a la playa, entonces ya no llevaba las piernas ni escayoladas ni vendadas, pero sí seguía con el brazo escayolado. Aquí sí que vino mi madre conmigo porque ella decía que sola a la playa que ni hablar. Yo quiero mucho a mi madre, pero bueno, ahí había también un aprendizaje, ¿no? Para las dos y el tener que irnos comprendiendo. Y una amiga también se vino, menos mal. Y nos fuimos lo que pasa es que aún me daban espasmos en las piernas, ¿no? Y de repente se me quedaban tiesas. Pero yo quería bañarme. Ahí, dentro del agua. ¿Qué pasó? Que claro, menos mal que mi amiga hablaba mucho, entonces entretenía a mi madre. Y le dije, me quiero bañar. Y mi madre, no, sí, me quiero bañar. Bueno, pues al final, y yo creo que era hasta invierno casi, porque yo en la vida me baño en invierno, pero era la necesidad. ¿Qué pasó? Que me bañé con el brazo así, me metía en el agua y poco a poco, o sea, me fui introduciendo cada vez más, el agua como que me arrastraba.
y empezó a hacerse un poco de oleaje. Entonces, claro, mi madre me decía, si te pasa algo, levanta el otro brazo, porque este ya lo tienes arriba. Entonces hubo un poco así de más olas y había una que me venía de frente, yo ya estaba un poco casi más metida, yo las veía a las dos ahí por la orilla y yo decía, madre mía, sonrío para que no se preocupen, pero estoy acojonada. Me dio un espasmo en las piernas, se me quedaron tiesas y sí, que me pilló la ola. Entonces acabé al final en la orilla con las piernas tiesas, así en plan con el otro brazo en cactus, casi con la cabeza metida en la arena y con el otro así como apoyada, ¿no? Y mi madre, que me había perdido un poco la vista, me decía, le preguntaba a mi amiga, ¿dónde está? Yo no la veo. Y mi amiga, no, está ahí, está saludando, ¿no? Un desastre, pero bueno, también luego trabajé en las playas accesibles en Cullera y esto me sirvió de experiencia, ¿no? Un poco también para ver eso, ¿no? El estar atento, el estar pendiente, pero sin estar sobreprotegiendo, ¿no? Que dejar ese ser, ¿no? Luego, pues, dejé ya el trabajo como camarera. Bueno, me iba a montar un restaurante, pero esto es un jaleo y al final, circunstancias de la vida, acabé trabajando en una residencia, que es donde estoy ahora, que llevo ya 12 años y empecé también a estudiar profesora de yoga. Desde el primer momento que empecé con lo de profesora de yoga, sabía que el yoga es para todo el mundo, ¿no? No hay, o sea, quien respira hace yoga. El yoga es para todo, eso lo tenía claro desde el primer momento. Y ahora como profesora también de yoga adaptado, pues el yoga se adapta, ¿no? A cualquier persona, es que es para todos. Y en la residencia, pues, puedo decir que es otra opción, simplemente, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero no deja de ser otra opción. Yo he pasado por muchas fases en la residencia, ahora puedo decir que disfruto un montón de mi trabajo. He pasado al principio, claro, al principio era como con mucho miedo, además con miedo de no hacer daño, de no como hacer transferencias, como tal. Y además, o sea, que hay muchas compañeras, ¿no? Y cada una ves que lo hace de una forma y tú dices, ¿y yo cómo? Y también, o sea, está ese miedo y además ese querer ir un poco, ¿no? Pues porque es verdad que existen unos tiempos, es verdad que existe un horario, ¿no? Que hay que cumplir. Entonces, hay como aquí también, ¿no? Vale, ya acabo. Pero eso creo que no deja de ser, pues, otra opción. Ahora, pues, estoy en ese momento que bueno, tengo muchos maestros en la residencia, aquí hay algunos, y puedo contar a lo mejor, pues, eso, de una chica que está ahí, pues que ella ayuda a otros residentes si le dan algún tipo de crisis, te pregunta, ¿no? ¿Cómo estás? Y no sé, necesita muchos cambios las residencias, está claro, pero es una opción y desde dentro creo que también es el modo de poder cambiarlo. Yo sí creo en que, pues igual que las instituciones, igual que los colegios, igual que todo, ¿no? Todo va evolucionando y todo necesita un cambio. Es
pero sí creo una residencia donde que vaya evolucionando, que sea un equipo, ¿no? De asistentes, asistidos, que todo sea un equipo y que todo sea un consenso. Es verdad que a lo mejor tú no se va a hacer una comida para una persona sola, o sea, tú no vas a elegir, ¿no? Solo pues lo que vas a comer ese día, pero sí hay un consenso y que sí que sea una forma de trabajar en equipo. Y además, pues, con la riqueza, ¿no? de varias personas juntas, que para mí eso siempre es enriquecedor. Y vale, sí. Gracias, María. Bueno, el tiempo es el que es y ya está. Vamos a escuchar ahora a Neus y bueno, os la he presentado antes y a ver qué nos cuenta. Pues muchas gracias, Jesús, ¿verdad? Por pues por tener este espacio compartido, ¿no? Yo quiero decir que yo soy Neus, soy trabajadora social. No voy a hablar tanto del enfoque como asistente, porque no soy asistente, aunque en la vida siempre te lleva a ser asistente, sino un poquito de mi experiencia en Guatemala, ¿verdad? Como trabajadora social comunitaria en Centroamérica. Y pues yo creo que bueno, pues es lindo, ¿no? Recoger algunas experiencias que yo vi allí, ¿no? Es una organización comunitaria, son pueblos mayas, tienen otras estructuras, otras maneras, ¿verdad? Y más allá del tema de empobrecimiento o estas cosas que nosotros escuchamos acá, también tienen modos ancestrales, ¿no? de dirigir su vida, de llevar su espiritualidad y de abordar sus necesidades comunitarias, ¿no? Entonces, digamos que yo estaba, bueno, designada allí por un trabajo, pero como soy trabajadora social comunitaria, pues en verdad siempre te vas tejiendo y sumando y apoyando y facilitando, ¿no? O sea, facilitando, ¿no? Creo que esa es la palabra, ¿no? No es dirigiendo, no es liderando, ¿no? No sé si se parece un poco a lo que él comentaba quizás del asistente, ¿verdad? O ese movimiento también de parteras, ¿no? Que dicen, no, estate, pero estate como un gato, es decir, que no se note que estés, ¿no? Solo cuando haga falta, ¿no? Pues facilitas un proceso, ¿no? Entonces, había un centro, ¿no? Un centro para niños y para infancia, sobre todo adolescencia, ¿no? Con temas de diversidad funcional, pero en verdad este centro nace por una persona, ¿no? Una persona extranjera que llega, que lo funda allí, con una visión muy lucrativa, muy, la verdad, un poquito como jerárquico e institucional, ¿no? Porque, bueno, esa es la verdad, ¿no? Entonces, este personaje, pues de algún modo, pues conseguía dineros, ¿verdad? Poniendo muchas fotos muy impactantes y muy sensibilizadoras ¿verdad? O lastimosas de la situación. Bueno, por H o por B, esta persona desapareció del mapa, por lo visto estaba en búsqueda, sea lo que sea, ¿no? Pero hasta ahí llegó el señor. Y entonces es cuando se queda la comunidad con el centro, ¿no? Y entonces dicen, bueno, ¿ahora qué? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, ese es el proceso a donde yo voy, ¿verdad? Es un poquito como los padres de familia, ¿no? Empiezan a juntarse y empiezan a querer tomarlo y a ver qué tenían que hacer, cómo tenían que hacer, ¿no? Entonces empiezan, bueno, ellos tenían como un programa de voluntariado internacional de gente de muchos países que llegaba ahí, pasa un tiempo y pues aporta, ¿verdad?, al centro, ¿no? Bien sea logopedas, bien sea gente que aportaba en la fisio, ¿verdad? Y entonces, de algún modo, ellos pues permanecen esto, pero empiezan a empoderarse y a como asesorarse, ¿no?, de qué tenían que hacer. Desde luego sí tenían que hacer una junta directiva para poder mantenerse. Era una asociación local, ¿verdad? Entonces, pues yo estuve un poco pues apoyando este proceso, ¿no? Y también, bueno, pues una de las personas que tomaba esto era un amigo muy entrañable de allí de San Pedro de la Laguna, Maya Sotugil, un pintor. Vosotros podéis ver este centro, ¿no? Se llama Somos Hijos del Lago, lo pueden checar perfectamente en internet. Y entonces,
pues bueno, cómo iba madurando y evolucionando esto, ¿no? De ser una cuestión de que tenía que ser una autogestión. Sí había cooperación internacional que apoyaba, no sé si cooperación internacional o una personita muy bella, una doctora sevillana, ¿no? Que llegaba por allá y que daba la mano pues en ciertas cirugías y en ciertos procesos, ¿no? Porque bueno, en estos países suelen llegar médicos, ¿no? De Estados Unidos y de muchos sitios que brindan gratuitamente, ¿no? Pues de labio leporino o de algunos tipos de cuestiones y todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Yo recuerdo a Emilio, ¿no? Siempre Neos, ¿no? ¿Qué hago? Y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues haciendo ahí con ellos como capacitaciones, ¿verdad? De, bueno, pues mira, organizaros en un plan estratégico, en qué queréis, cómo lo queréis, todo esto, ¿no? Y bueno, yo creo que también como pintores es un sitio donde localmente la gente indígena es pintora, ¿no? Por excelencia y son un poco también famosos. Pues como autogestión hacían rifas y ponían sus cuadros y hacían exposiciones, ¿no? Y iban sacando, ¿no? Y en estas, pues Emilio siempre se iba para el ministerio a Guatemala, yo no sé. Y él siempre se iba ahí a ver, ¿no? A ver qué puentes y qué podía hacer y qué podía sacar y todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, en muchas vueltas, pues sí hay un empoderamiento, ¿no? Realmente, porque logran una plaza de una profesora que debe de ser asumida por el Estado, ¿no? O sea, que el Estado se encargue de ella, ¿no? Y eso también luego vienen sus contradicciones, ¿no? Porque cuando metes al Estado, que es quien debe de asumir estas cosas, pero entonces el Estado también quiere empezar a organizarlo todo, ¿no? De algún modo, ¿no? Entonces ahí estaba la cosa, meten esta profesora y de hecho empiezan las peleas, ¿no? Empiezan las peleas internas porque aquella señora quiere que esto se haga así, 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 ¿no? Y, digamos, la Junta Directiva, la Asamblea de Padres no quieren así, así, así. Quieren hacerlo como ellos lo sienten y como a ellos les parece mejor para sus hijos y para sus familiares, ¿no? Y realmente, pues ahí se dan unas cuestiones, ¿no? Luego hay otro centro igual en San Juan La Laguna, que está pegadito. Yo me acuerdo que hice una mediación, que era una resolución de conflictos entre lo mismo, ¿no? Comunidad y personas voluntarias, ¿no? O técnicos, ¿no? Porque los voluntarios al final pues eran técnicos, ¿no? Entonces esto es algo que siempre he visto en las asociaciones, ¿no? Como esta cuestión de que el técnico dice esto es así, esto es así, esto es así, ¿no? Y de algún modo como intenta desvirtuar, ¿no? Un poquito al usuario o a las comunidades. No es así, 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 va a ser como nosotros queremos, ¿no? Esto es de la comunidad, ¿no? Entonces, esas propuestas son las que me parecen bastante válidas porque es una asociación comunitaria, pero no es una institución. Cuenta con algún apoyo público del Estado, pero no es una política del Estado, no lo organiza y lo dirige el Estado, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí van, ¿no? Y en Santiago Atitlán, todo esto es alrededor del lago Atitlán, hay ya una escuela bastante innovadora, porque es una escuela normal, donde se ha integrado a todos estos niños, ¿verdad?, con diversidad funcional, con un programa pues, pedagógico, metodológico, ¿verdad?, que integra este pensum que ellos tienen, ¿no? Y un poquito, pues esta era la experiencia, ¿no?, de cómo en una base de derechos humanos y de procesos comunitarios de empoderamiento, ¿no? No en una base asistencialista, y tampoco, y con todo el respeto, aunque a veces tiene su pertinencia, lo institucional, ¿no? Pero, pues bueno, yo creo que ataca demasiado la independencia, ¿no? Pero a veces hay momentos en que resulta, ¿no? O sea, en que no hay otra. Yo, por ejemplo, mi experiencia en asistir, puedo decir que la tengo con mi hermano, que ha tenido un derrame cerebral y ha quedado totalmente postrado, ¿verdad? Ya 3 años. Y de hecho ayer no pude venir porque me tocaba estar con él, ¿verdad? Y entonces realmente ahora está en una residencia, ¿no? Porque era supremamente caro tenerlo en la casa, ¿no? Entonces por eso a veces tampoco hay que decir o que juzgar plenamente esto sí o esto no, ¿no? Porque a veces tiene en ciertos momentos una pertinencia. Nada, que quería comentar que sí, que evidentemente los recursos cuentan. Y si yo no puedo pagar un asistente personal, pues no lo puedo tener. Pues aquí pasa lo mismo, o sea, es que la idea no es, por lo menos mi idea, no es decir vamos a cerrar todas las residencias. Ojalá, pero tendría que haber otro recurso que no fuera esa, evidentemente.
No, pues claro, sí, a ver, la dirección, digamos, va por ahí, por recursos sobre la comunidad y que el Estado, por ejemplo, en mi caso, yo lo que necesito es que me dé un dinero para pagar asistente personal, para estar en igualdad de condiciones de partida. Después, lo que haga yo con mi asistente personal y con mi vida, pues ya me apañaré. Pero bueno, si no hay recursos, pues no. Ya, me callo. Que a mí si me dais cuerda. Ahora nos cuenta su experiencia Majo. Bueno, yo soy Majo. He estado 5 años trabajando con Juan. Entonces, bueno, tanto María como Neus han dado una visión más institucionalizada del tema de la asistencia y yo voy a hablar de una parte pues, mucho más personal, más... ¿Sí? ¿Se me oye? Más casera, por decirlo así. Sí. Voy a intentar ser breve también. Bueno, lo voy a intentar, no voy a ser bastante más breve. Mi historia no es tan guay. Bueno, yo conocí a Juan hace 5 años a través de Luna. Luna es trabajadora social y había hecho el curso de asistencia personal que comentaba Juan antes, porque quería formarse más en este ámbito y en un momento determinado de mi vida que yo estaba pasando por una situación bastante complicada, Juan vivía con José, con otro compañero que también trabaja con asistentes personales y pues José necesitaba asistencia puntual y Luna me lo propuso a mí, porque yo en ese momento estaba, pues eso, aparte de perdida en la vida, parada totalmente. Y entré a trabajar con José, estuve, pues creo que fueron 3 días asistiéndole a él. Y pues conocí a Juan, nos caímos bastante bien, parece. Y en un momento determinado, nada, al poquito tiempo, Juan necesitaba otro asistente y me lo propuso a mí. Y así empezó la cosa en el año 2014 y pues eso ha llegado hasta hace un par de meses que dejé de trabajar con él. Y bueno, yo sobre todo en lo que puedo hacer un poco más de hincapié es en algo que ha comentado Juan antes, que me ha parecido muy interesante y que para mí ha sido básicamente la historia de mi vida en común con él, que es el tema de que nosotros les asistimos a ellos de una manera, pero ellos nos asisten a nosotros de otra. Como digo, cuando yo empecé a trabajar con Juan estaba perdida totalmente, había pasado por una crisis personal muy grande y estaba como empezando de cero totalmente, no sabía por dónde tirar, no tenía un rumbo, no tenía una base sólida, sobre todo emocional. Y a través de mi trabajo en casa de Juan, yo creo que cogí un poco las riendas de mi vida otra vez, me redescubrí totalmente, empecé a ser una persona completamente diferente a la que era antes, obviamente no solo por mi trabajo con él, pero fue una parte importante, porque además llegó un momento en el que pasaba muchas más horas en casa de Juan que en la mía, y eso pues te hace funcionar de una forma diferente. Yo además recuerdo, por ejemplo, un día que estaba pasándolo muy mal y fui a despertar a Juan y me dijo, ¿qué te pasa? Empecé a llorar como una magdalena, me senté a su lado, nos abrazamos, nos quedamos ahí un rato y pues le conté lo que me pasaba y luego me sentía mejor. Entonces, creo que es una de las partes más significativas de este trabajo, sobre todo cuando se hace dentro. O sea, es que estás compartiendo la vida de la otra persona, pero esa persona también comparte la tuya. Llega un momento que sabes más de esa persona que de tus amigos, que de tus padres, o que le ves a diario, compartes lo bueno, lo malo. Lo que decíamos, pues compartes momentos muy malos, compartes momentos muy buenos como es pues, irnos de viaje juntos, que te lo pasas muy bien, pero al final son tantas horas y tantas horas tan cercanas. Cuando nos fuimos a Estocolmo, dormíamos los primeros días los 3 juntos en una habitación. Luna y yo nos turnábamos para asistir a Juan durante la noche, pero claro, estábamos en la misma habitación, en una litera. Yo cuando yo no trabajaba y tenía que llamar a Luna, la llamaba y yo me despertaba también. Incluso había veces que yo me despertaba y ella no, y la tenía que llamar de Luna, que te está llamando. Yo no me iba a levantar. Y acabas un poco, pues sí, llega un momento que dices, te quiero perder de vista, ya no quiero verte. De hecho, cuando volvimos me acuerdo que Juan me dijo, cógete libre esta semana. Y es eso, compartes cosas buenas, malas y es el día a día. Realmente nosotros lo que compartíamos era el día a día. Y pues no sé, poco más puedo decir. Ella puede hacer algo. Me atrevería a decir que es un factor bastante común a todos los APs. Paula, no sé si te pasa que
trabajas como asistente, pero también eres asistido. Yo con él he vivido, hemos sido compañeros de piso, era un pilar económico, familiar, era mi hermano, amistad, o sea, y creo que es bastante común a todos, diría yo, tanto con Moisés. Sí que ocurre, a ver, realmente es una relación muy cercana, entonces también depende mucho de la persona, ¿no? Que, por lo que ha dicho Majo, también pues tienen sus momentos y depende mucho. Hay gente, ha trabajado conmigo gente bastante tiempo también y no nos conocemos tanto, pues porque esa persona, por su forma de ser, pues no le apetece compartir contigo tantas cosas. Pero si te apetece, pues evidentemente, si yo entro a mi asistente con mala cara, pues le pregunto cómo está. Y a lo mejor sé pues, que se ha tenido un problema con no sé quién o no sé, cosas que al final te cuentas. Hay gente que cuenta más, gente que cuenta menos, pero sí que es normal. De hecho, el otro día, que hace un par de semanas, hicimos una cena de asistentes nuevos y viejos. Entonces vinieron ellas dos y unas personas. De hecho, nuevos y viejos literalmente, porque... Sí. Y vino pues gente que ha estado conmigo que ya no está y gente que trabaja conmigo ahora. Hicimos una cena en mi casa y o sea, hay cierta amistad pues entre algunos sí y otros no, pero bueno, esto es supongo, como siempre, no es normal. Depende a quién le preguntes, pues yo me acuerdo cuando trabajaba en la red europea, si a un nórdico le dices vamos a hablar de asistencia personal y amistad, se echa las manos a la cabeza. En su mente no cabe. O sea, es mi asistente personal, trabaja para mí y punto. Pero, no sé, aquí somos de otra manera y supongo que es muy difícil no compartir nada con alguien con quien estás 8 horas todos los días. O sea, es como, bueno, 8 a veces más, claro, sí, depende de muchas cosas. No sé, supongo que es como que cuando trabajas con alguien en una oficina, lo tienes al lado todo el día, todos los días. Pues al final hablas, ¿no? Si te cae más o menos bien y surgen amistades e incluso más cosas, pues sí, supongo que es normal, ¿no? Y luego el límite pues lo pone cada uno, pues eso, donde te sale, ¿no? A veces es difícil también, si queréis. Creo que es muy a la par de lo que ha hecho Majo. Yo hice el curso de formación que da Juan. Me sorprendió muchísimo y creo que es algo que se puede contar, que fuesen personas con diversidad funcional. Yo entré allí pensando que serían personas andantes y ya está, no rodantes. Y para mí, no sé tú como trabajadora social, si has trabajado mucho el tema de la diversidad funcional en la carrera. No está. Bueno, yo personalmente, para nada, súper pinceladas, muy básicas, nada que ver. Y fue una entrada, pero de pleno, o sea, no tenía apenas conocimiento y lo aprendí todo en base a Juan y a José, que también apoyó mucho. Y nada, lo dicho, poco a poco se fue haciendo una relación. Lo bueno es eso, también es lo que ha dicho él antes, que te forma él. Tú no sabes nada, no sabes cómo va la cosa y te va diciendo cómo hacer, cómo no, qué gusta, qué no, mucha comunicación y nada, poquito a poco se fue haciendo una buena relación hasta el día de hoy. Yo considero mi hermano y le cuento cosas que incluso no cuento a la familia, por ejemplo. Y eso es. Bueno, pues Ana, como os he dicho antes, es profesora de yoga y es asistente en las clases de yoga. A mí me encanta. Los martes está conmigo y es un placer tenerla a mi lado. ¿Qué nos cuentas, Ana? Gracias. Pues bueno, soy Ana, como ha comentado Jesús, y he tenido experiencias con la asistencia, ¿no? Desde bien temprana edad, porque bueno, mi madre era enfermera y entonces pues alguna vez le acompañé a hacer curas o a hacer algún tipo de ayuda, ¿no? A casas de familias. Y luego, como con 18, 20 años, también me dediqué con alguna asociación aquí en Valencia a hacer de asistente, temas de salidas y campamentos. Y bueno, ese fue como mi primer contacto, ¿no? Con la asistencia personal. Luego, pues bueno, las circunstancias de la vida me llevaron a estudiar yoga y desde hace un par de años, 2 años, pues con Laura Piquer, la chica que ayer estuvo exponiendo la charla con su asociación, Arunai, pues se me invitó a hacer de asistente en estas clases. Y la verdad que para mí fue un antes y un después, ¿no?
en el tema de asistencia, porque, bueno, yo ya tenía más o menos en la cabeza, ¿no?, que siempre tiendes un poco a sobreproteger a la persona, ¿no?, a la que estás asistiendo, pero me di cuenta en qué estado tenía que estar yo a la hora de asistir, ¿no?, porque siempre se indica de que yoga no es un deporte, sí que trata el cuerpo, pero no es un deporte. Entonces estás trabajando el cuerpo con tu respiración, con tu mente, para llegar a niveles de conciencia. Y yo simplemente soy una herramienta por la cual Jesús, Juan o cualquier otra persona que viene a esas clases llegan a ese estado, ¿no?, o pueden acceder. Y yo simplemente soy una herramienta, como si fuera un palo, ¿no? Pero no, porque yo tengo que acceder con mi respiración también a su movimiento. No podemos estar disociados. Yo tengo que escuchar cómo respira esa persona para yo respirar con él y poder hacer ese movimiento. Al igual que esto no se tiene tampoco mucho en cuenta a la hora de las organizaciones y las asociaciones, ¿no?, a la hora de enseñar a los asistentes a cómo asistir de una manera ergonómica. Porque si tú estás ayudando a una persona, pero tú te estás fastidiando a ti mismo con una postura horrible o cargando demasiado peso descontroladamente, no es una asistencia saludable y eso afecta a todo, tanto a la relación entre vosotros como a la relación contigo mismo y en un futuro, porque ahora mismo estoy haciendo de asistente, ¿no?, una mujer bastante mayor, pero que está teniendo unos problemitas físicos, ¿no? Y entonces hay que ser bien consciente cómo pongo mis rodillas, cómo pongo mi espalda, cómo cargo su peso, porque igual me toca estar asistiendo a esta persona 3 meses o 4 meses, todos los días. Y luego yo llego a mi casa y tengo que ocuparme de mi vida, ¿no?, que es el tema de la asistencia. Yo ayudo a una persona a que tenga una vida lo más independiente posible, pero yo luego tengo que ocuparme de mi vida. ¿Cómo hago si luego no puedo incorporarme, ¿no? Mi espalda está dolorida. Y en esto me ha servido el yoga, ¿no?, también. Y a la hora de asistir en estas clases de yoga me ha servido muchísimo para eso, para poder asistir a la otra persona de una manera saludable. Estoy colaborando a su salud y estoy permitiendo la mía en la asistencia. Y esta es mi experiencia. Bueno, os tengo que contar en el tema de esa asistencia, cuando los martes Ana está conmigo, pues hay calidad también en la asistencia, como ella dice. No todo el mundo asiste igual, como no todo el mundo se siente asistido igual, pero sí que noto que participa de mis asanas con su respiración, la siento ahí, le pregunto, ay, sí que te he notado, sí. Y bueno, pues ayuda a mi yoga, ayuda mucho a mi yoga. Y siempre le doy las gracias antes. Cuando acabo las clases, siempre le doy las gracias, un abrazo y a por el próximo día. Estamos abiertos a preguntas. ¿Qué os apetece saber? ¿Qué queréis preguntar? ¿Qué queréis comentar? Estamos aquí para vosotros. Hola. Se me ocurre ahora preguntaros, ya que tenéis asistentes a vuestro alrededor y estáis también vosotros, con vuestra experiencia personal, tanto Jesús como Juan, entiendo, y lo habéis comentado, que no siempre hay una afinidad directa con la persona que os va a asistir y puede ser un camino de doble sentido, también puede ser al revés, ¿no? Entonces, incluso me voy a ampliar la pregunta también a las asistentes que os acompañan.
O sea, ¿qué facilidad o dificultad o grado de rotación en vuestras vidas personales o experiencias habéis tenido con ese tema? Es decir, ¿habéis tenido que decirle a alguien no vuelvas y entonces dónde recurrís para pedir una segunda persona? ¿Es en entorno cercano? ¿Es en algún grupo de asistentes que tenéis a mano disponibles? Y al revés, a las asistentes, ¿os habéis encontrado con asistir a alguien y que no estáis cómodas y como es tema de trabajo habéis aguantado, pero eso dificulta la relación? ¿O habéis dicho claramente no, yo no soy capaz de asistir a esta persona porque emocionalmente hay algo que no me cuadra y entonces, que sí, ¿dónde está ese punto entre lo que es la ética, la emoción, la vocación, el trabajo? ¿Un poquito podéis desarrollar por ahí? Ajá. Pues, no sé. Estupenda pregunta, ¿eh? Ahora da para un congreso, ¿eh? Yo Sí, creo. creo que sí. Mira, yo llevo unos 7 años independiente y por mi casa y mi vida ahora han pasado unos 15 asistentes. Entonces, sí que he dicho a 2 personas que no, pero como algo personal me cuesta mucho decir que no. Entonces, una de las personas la tuve 7 meses viviendo en casa y os aseguro que mi vejiga sangraba porque no podía marcar territorio, va por ahí, ¿sabes? Y había momentos en los que estaba en la cama con sudor frío, sangrando, y le decía, es que ni aquí puedo estar tranquilo, o sea, te tengo encima hasta aquí, déjame estar tranquilo con mi sudor, con mi dolor, me apetece estar en la cama sin oír a nadie, ¿sabes? Y luego otra persona que duró, no llegó a una semana. Y también me costó decirlo, pero esa corté mucho antes. No llegué al límite de que mi físico me pase factura, porque no sé decir que no y poner límites. Y bueno, pues un día me estaba lavando mi pene, mis testículos y le dije, lávame bien. No. Para mí fue un shock total. Entonces, cuando estábamos desayunando, le dije, esta noche no vengas, tal. Y se quedó hecha polvo y le dije, no es nada personal, no todo el mundo sirve para asistir. Ella estaba haciendo una prueba y yo no sé si sería un buen asistente, no tengo ni idea, ¿sabes? Entonces, bueno, se tranquilizó porque al principio para ella también fue shock, ¿no? Esas son las 2 experiencias así más chocantes que he tenido, pero bueno, hay de todo, ¿eh? En 7 años hay muchas historias que contar. ¿Y ahora, Juan? No sé. Yo tengo unas cuantas más de 2. De verdad es que perdí la cuenta de cuánta gente ha pasado por mi casa. Ya no lo sé. Evidentemente, cuando te conviertes en empleador, al final eres tú el jefe, ¿no? Hay situaciones que no son cómodas, claro que no. O sea, decirle a alguien que se vaya y no vuelva, pues hombre, no es agradable con nadie. A no ser que esa persona te haya hecho algo muy gordo y no suele ocurrir eso, es complicado. Pero bueno, a veces hablando pues se entiende la gente y igual la persona te dice, mira, pues sí, pues a lo mejor es mutuo, ¿no? Pero hasta que no lo dices no lo sabes. Y te has metido la cabeza 2 semanas en plan, ¿y cómo le digo? ¿Y qué hago? Y me espero un poco más porque a lo mejor cambia la cosa. Como cualquier relación humana, es que no es distinto. Es igual que cuando te enfadas con un amigo y dices, ¿qué hago? ¿Le digo? ¿No le digo? Tienes miedo a perderlo como amigo, pero tienes que decirle algo porque tú te sientes mal. Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Y eso es complicado. Por eso en mi curso, por ejemplo, metí el tema de resolución de conflictos. Que luego la teoría es una cosa y luego ponte a decirlo, ¿sabes? Y pues eso te pasa un poco de todo. Te pasa un poco de todo, desde gente que me ha insultado en mi casa y he dicho esta noche no vengas y me han acabado denunciando y he tenido un follón gordísimo, pero es que no... Cuando empiezas una relación no sabes cómo acabar. Puede acabar muy bien o muy mal. O gente que ha desaparecido, ha vuelto a aparecer. Hemos tenido conflicto, hemos estado unos meses sin vernos y luego hemos sido más amigos que antes. Pues no sé, cosas que pasan en la vida. Y prefiero que hablen ellas también porque quiero que me pongan verde, que me gusta esto. Déjame decir solo una cosa.
La primera persona de la que os he hablado se hizo más dependiente de mí que yo de él. Entonces, al final, para mí era un lastre. O sea, yo no tengo que solucionarte tu vida, estoy intentando solucionar la mía y tú debes mirar por la tuya, ¿no? Solo era eso. La ética es tela, o sea, a la hora de trabajar. Partimos como asistente de un open mind, mente súper abierta, en la que puedes valorar y entender cosas que tú de normal no harías. Pero todo tiene un límite, quiero decir. Casos que me han pasado con Juan. Fuma, no sé cómo está la cosa. Fuma, etc. Y, por ejemplo, él fumaba cuando yo llegaba a trabajar porque yo fumaba. Entonces, llega un punto que eso te crea un dilema, porque si no estuviese yo, probablemente no fumarías. Y ahí creo que fue la primera charla que tuvimos sobre el tema. Entonces, yo, con el tiempo, he ido determinando que, por ejemplo, no es lo mismo que tú, como asistido, me pidas que le dé una patada a un gato en la calle, por ejemplo, porque te nace. Eso no lo voy a tolerar, yo bajo como persona. Sin embargo, sí que puedo aceptar que tú elijas fumar, por ejemplo, o hacerte daño o hacer algo perjudicial para ti. No sé si se me entiende. Cuando es yo infligir daño a otra persona porque tú me lo dices, porque no puedes por lo que sea, tendremos un problema, ahí sí. Pero si es tu propia decisión, tu propio cuerpo, etcétera, que tire. Y lo aguantas hasta donde aguantas. Eso también es prueba-error, un poco, de ver hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no. Es un poco un tira y afloja, una relación de asistentes y asistidos. Estás ahí viendo a ver hasta dónde sí. Por eso, comunicación es clave, vamos, fundamental. Añadiendo a eso, yo creo que es muy importante también el talante de la persona que te está pidiendo. O sea, porque Juan en todo momento, cuando nos ha pedido algo que sabía que podía suponer un conflicto para nosotras, lo ha hecho de una forma totalmente flexible. O sea, en ningún momento nos ha exigido, ha dicho, si te propusiera hacer esto, lo otro, ¿te parecería bien? ¿Estarías dispuesta? ¿Lo harías? ¿Busco a otra persona? Siempre nos ha dado la opción de decir, si tú no quieres, busco a alguien que sí que esté dispuesto, por el motivo que sea, porque sea algo que me resulta incómodo, porque sea algo que puede resultar perjudicial para ti o pues porque es algo que sabes que por mi forma de ser o mi personalidad me va a costar más. Entonces, que la otra persona te dé siempre esa opción, yo creo que es una forma de que esa comunicación de la que hablaba Luna sea mucho más fluida y de que si yo realmente tengo un problema a la hora de hacer eso, te lo diga y no lo haga contra mi voluntad y luego esté más enfadada o esté incómoda en la situación. No sé, creo que eso es muy importante también. Que, a ver, es que yo también estoy aprendiendo. O sea, yo tampoco sé cómo voy a ser pasado mañana. Yo qué sé. Sé cómo soy ahora y a veces tampoco tengo claro. Entonces, es como... Hay situaciones que a veces se presenta algo imprevisto para los dos y es como, pues tenemos que salir de aquí. Que a lo mejor al día siguiente hablamos y, oye, pues yo no estuve cómoda, yo tampoco, tal, no sé qué. Si vuelve a pasar esto, intenta que no esté yo, por ejemplo, puede ocurrir, ¿no? Lo suyo sería, bueno, y eso solamente se hace, en el momento de la entrevista o cuando empieza la relación laboral, o por escrito, lo suyo sería por escrito, yo nunca lo hago por escrito, debería hacerlo, que las dos partes pongan límites. O sea, si yo sé que esto me molesta, pues yo te digo que yo hasta aquí, a partir de ahí no lo hago. Que puede ser cualquier cosa, puede ser desde... No sé, me contaba una vez una anécdota de una persona que era intérprete de lengua de signos y le llamaron para ir a un mitin político y era de España 2000 y esa persona era totalmente contraria a esas ideas. Entonces, lo hizo, pero dijo, no me llaméis más. O sea, a mí esto no me resulta... Igual que puede haber gente que sea capaz de desconectar y decir, pues lo hago como un robot, pues lo veo complicado, pero bueno, igual hay gente que lo puede hacer. Y hay otra gente que puede decir, pues mira, no, esto yo no, por mi ética personal, por mi religión, por mi, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Entonces intenta poner límites. Lo difícil es que a veces tú no sabes el límite dónde está, porque no te ha pasado, pues en una situación que no te ha pasado nunca. Entonces de repente me ha pasado esto, lo suyo es sentarse a hablar, pero a veces tampoco es fácil, ¿sabes? Que es como, pues lo que decía antes, no hay manual para nadie, entonces... Si la situación llega a ser muy incómoda, pues sí que se debe hablar y decir, o solucionarlo
o lo dejamos aquí y ya está, que tampoco pasa nada, ¿no? Ya, me callo. Hola Juan, Ahora soy sí. Pablo. No sé Ya, si te te veo. acordarás de mí. Sí, Jamás olvidaré la mañana que me enseñaste lo que era la enfermedad en el metro yendo a casa de Salvador. Íbamos a comer. Sobre la charla que has dado me ha interesado mucho lo de, creo que se llamaba OVA. ¿Se llama qué, perdón? OVA. OBI sería, OBI. La Oficina Abi. Vía Independiente, sí. Vale, pues se lo ve. Ya me informaré luego y luego hablamos. Claro, lo que quieras. Vale. Yo solo quería hacer un comentario. Me ha gustado mucho cómo habéis planteado la mesa, porque, por ejemplo, Jesús, has dicho que cuando la primera vez que ibas a tener tu asistente tenías mucho miedo. Y también me gusta que se diga y que oigamos que los asistentes tienen el mismo miedo, como que esto no es una relación paternalista, que ya lo sabemos en teoría, pero en la práctica somos personas, yo te asisto, pero tengo mis carencias, tú tienes otras. Y me gusta mucho que esta idea nos queda muy clara, ¿no? Que es una relación bidireccional y que ahí está la riqueza, ¿no? Pero que todos necesitamos unas cosas. Y bueno, simplemente comentar que me había gustado mucho. O sea, yo voy a añadir una cosa rapidita. Quería decir un poco, realmente lo que he escuchado de todos los que estamos en la mesa, incluida Neus, que ha hablado de otra cosa, pero al final sí que tiene que ver. Todo depende desde dónde hacer las cosas. O sea, no puedes ir a imponerle a alguien que vive de una manera determinada, pues tu criterio. Puedes sugerirle, igual le gusta y te dice, oye, pues mira, sí, vamos a probar. Pero claro, hay que ir con mucho cuidado. Ten en cuenta que estás en la vida de otra persona, manejando su cuerpo muchas veces, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que es algo muy serio. Puedes hacer mucho bien o mucho mal, depende. Damos por finalizada la mesa de asistentes y me gustaría hacerles un aplauso a todas las que han seguido aquí. Gracias. Bueno, me gustaría hacer una conclusión, ¿vale? Estos 2 días hemos visto a diferentes personas contándonos experiencias de vida. Son vivencias que nos enriquecen a todos. Y mi conclusión personal es que podemos ser distintos, afrontar las situaciones de forma distinta, pero hay algo que nos une y que compartimos. Para mí es hora de pensar y hacer hincapié en eso que nos une, más que en lo que nos separa. Las diferencias, ya sean físicas, culturales, de idioma, de color, de piel, de creencias, nos separan cuando las utilizamos como barrera, como arma arrojadiza, o nos enriquecen cuando estamos abiertos a compartirlas y apreciarlas. Entre todos formamos el puzzle de la humanidad. Cuando un puzzle se ve en su totalidad, si falta alguna pieza o no está en su sitio, se ve enseguida, ¿no es cierto? Cuando está colocada, puede hasta pasar desapercibida, porque está en su lugar. Y no se distingue de las otras, porque forma parte de algo más grande. Pero si no está en su sitio, su hueco es visible, muy visible. Todos somos necesarios, y nuestra pieza, nuestro lugar en el puzzle, es único. Solo nosotros podemos cubrirlo, con nuestra individualidad, con nuestra forma de hacer, de ver, de sentir, de ser. Creo que la forma de construir es unirnos en la diversidad, pero la unión pasa por la responsabilidad individual. Y para eso hace falta tener la sabiduría de la tolerancia y de la compasión hacia los demás y hacia uno mismo. De saber y pensar que a nadie le gusta sufrir. Y hay tanta gente sufriendo. Yo diría que incluso los violentos, de palabra, de acción,
Son personas sufrientes que hacen lo que hacen porque no saben hacerlo de otra manera. Alguien me dijo una vez, para mí muy sabiamente, que es su forma de pedir amor a gritos, aunque no es fácil llegar a verlo así. Vamos a hacernos el camino más suave, más agradable. No hay que esperar que nada cambie. Las cosas, ese ente abstracto al que llamamos cosas, circunstancias, son y vienen tal cual. No cambian, no tienen que cambiar. Quien puede cambiar soy yo. Puedo ser el cambio que deseo. Las cosas, la vida es tal cual. Soy yo el afectado y el que siente de la manera en la que lo hace. La misma circunstancia afecta a personas distintas de manera distinta. Entonces, ¿qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Es la circunstancia en sí o es cómo yo la percibo? ¿Cómo la gestiono? Últimamente no paro de oír acerca del diálogo, de la tolerancia. Y me pregunto a mí mismo, ¿realmente soy dialogante? Yo me doy cuenta de que cuando me hablan, muchas veces sigo en mi discurso para meter baza en cuanto me dejen. Y si es una discusión, entonces soy incapaz de salir de mis argumentos. ¿De verdad nos escuchamos unos a otros? Todos somos necesarios, no sobra ni falta nadie. He llegado a la conclusión de que todo lo que me ocurre tiene un porqué. Es mi maestro, aunque no lo sepa o no lo entienda en ese momento. ¿Sabéis una cosa? Yo sigo yendo hacia adentro. Mi viaje es hacia mi interior, para encontrar lo que realmente soy y ahí recuperar mi confianza en mí mismo, en mi intuición, en mi sabiduría innata, esa que está en mi corazón. Y voy a recomenzar tantas veces como sea necesario, sin juicio. Y desde ahí voy a compartir mi diversidad y a experimentar y a disfrutar este juego de la vida. A mí me funciona y os invito a probarlo. Gracias. Y ahora me gustaría dar muchas gracias a Paula por ser semilla y alma de este congreso, a Lilan porque es un motor organizativo, a los técnicos, Ana, Tony, que lo han filmado todo y seguro que está perfecto, a unas mujeres estupendas que han puesto todo este lenguaje en sus manos, a todos y cada uno de los ponentes que nos han mostrado su vida y su corazón, a cada uno de los voluntarios que ha estado aquí para hacernos este congreso más agradable y, como no, a vosotros que estáis ahí escuchándonos y sois el motivo de que estemos hablando aquí. Así que me gustaría hacer una foto de grupo y si os animáis, ¿vale? Gracias a todos.